Muy buenas noches, amada Iglesia. Gracias por acompañarnos todos los miércoles, pues en estas pequeñas reflexiones que realizamos a la palabra de Dios. En estos últimos miércoles hemos estado tratando el libro de Nehemías y pues hemos estado comentando, analizando, rescatando enseñanzas y principios de este libro, y hemos llegado ya a culminar el capítulo 7. Hoy iniciamos el capítulo 8 y hoy día vamos a ver pues los primeros tres versículos que nos hacen ver pues también cómo un hombre se puede acercar a las Escrituras. Así que, pero antes vamos a orar siempre pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Padre Santo, Todopoderoso, Dios eterno, Señor, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en esta noche. Señor, tu palabra va a ser expuesta. Queremos ser ese terreno fértil, Señor, y que la semilla que se plante, que es tu palabra, Señor, quede anidada en nuestros corazones, que eche raíces y que al mismo tiempo pues nos lleve a frutos de arrepentimiento, a frutos que todos puedan ver, pues que tu presencia está en nuestra vida y que tu gloria se manifiesta en nuestra vida y también tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre Santo, que todas las personas que puedan sintonizarnos en este canal pues puedan estar atentas a oír tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, en los tres últimos miércoles hemos tratado el capítulo 7, en donde hemos rescatado o hemos podido analizar 10 principios que todo líder debe tomar en cuenta. Hoy iniciamos ya el capítulo 8 y damos un pequeño giro, ¿no? Y ahora vamos a hablar sobre las Escrituras. Y este pasaje nos hace ver cómo debemos acercarnos pues a las Escrituras. En los primeros versículos del capítulo 8 nos habla pues que el pueblo estuvo reunido como un solo hombre pues en la plaza. El primer día del mes séptimo, Esdras leyó la ley. Y no un pedacito, ¿no? Porque las Escrituras dicen que leyó la ley desde el alba hasta el mediodía, ¿no? Delante de la puerta de las aguas. Y también otro dato, dice, delante de todos los que podían entender. Ahorita vamos a comentar quiénes eran ellos. Las Escrituras también resaltan que Esdras bendijo a Jehová, Dios grande, le dice. Y todo el pueblo a una responde, amén. Pues el pueblo se humilló, adoró a Jehová con el rostro a tierra. Y pues ellos leían el libro y explicaban también el sentido, ¿no?, de las Escrituras, de modo que ellos pudieran entenderlo. Vamos a leer concretamente este capítulo 8, los primeros versículos de Nehemías. Y las Escrituras nos dicen, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender,
y los oídos de todo el pueblo que estaban atentos al libro de la ley. Amén. Pues bien, vamos a entender un poquito la historia para poder rescatar también y entender bien los principios o las enseñanzas de estos primeros versículos del capítulo 8. Una cosa que tenemos que mencionar de todas maneras es que desde el capítulo 8 hasta el capítulo 10, ¿no?, es muy fácil poder hacer una división en tres partes. El capítulo 8 específicamente trata sobre el pueblo que estudia pues la ley. El capítulo 9 habla de que el pueblo oró y el capítulo 10 habla sobre el pacto que hizo con Jehová. Pues bien, vamos a ver este versículo 1 del capítulo 8 de Nehemías. En este versículo 1, pues como que da la impresión que el pueblo se reunió por propia voluntad, no es que fue impuesto, no, de propia voluntad, nos da la impresión, porque fue unido también como un solo hombre. Cuando las cosas se hacen pues correctamente, cuando se hacen las cosas a la manera de Dios, pues hay regocijo, hay unidad, ¿no? Eso debemos estar aprendiendo. La puerta de las aguas a la que se menciona en las Escrituras era parte de la antigua muralla. Entonces eso nos hace ver que la asamblea no se celebró en el templo. Entonces quiere decir que nadie tenía impedimento para asistir. Además, el sitio en el que se celebró la reunión sugiere pues que cumplir la ley era tarea de todo el pueblo, no solo del clero. El pueblo pidió la ley, dice en el verso 1, y la construcción previa, ¿no?, que señala las Escrituras, la construcción previa de la plataforma que hicieron para que de ahí predicara, o Esdras, delata pues que su petición, la petición del pueblo, no fue pues en forma espontánea, sino que estuvo de una manera planificada. La asamblea se realizó 5 días después de que se terminó la muralla. El primer día del mes séptimo se celebraba la fiesta de las trompetas. Esdras fue escriba y sacerdote. Y se detallaron 3 grupos que componían la congregación, lo que resalta pues la trascendencia, ¿no?, del pueblo, que le atribuía pues a este evento. Para el pueblo era algo muy importante, ¿no?, el hecho de que una persona se pare delante, ¿no?, en un pequeño púlpito, podríamos decirle, ¿no?, para que pueda dar a conocer las Escrituras. La congregación estaba compuesta por hombres, mujeres y los niños aptos a entender, o los jóvenes aptos para entender, que eran pues de repente los menores de edad. El verso 3 describe la lectura, el tiempo, el lugar, la composición de la congregación y la actitud de atención que tuvieron pues a las Escrituras. La lectura de las Escrituras duró 6 horas, tiempo pues que es insuficiente para leer toda la ley. Posiblemente pues se escogieron algunos pasajes de importancia. Después del resumen, Esdras se paró en medio de los 13 varones sobre una plataforma alta
construida por el pueblo. Y fueron 6, se ubicaron 6 a la derecha y 7 a la izquierda. Una posible interpretación de este número de sacerdotes que acompañaron a Esdras puede ser que ellos pues representaban a las tribus de Israel, incluyendo pues a los hijos de José. Los 13 deberían ser laicos. El texto no los identifica pues como sacerdotes o levitas. Su presencia apoyaba pues el acto y daba a entender que cumplir la ley no era responsabilidad del clero únicamente, sino del pueblo. Esdras abrió el rollo y el pueblo se puso de pie en señal de respeto ante la ley. Después Esdras dijo: bendito sea Jehová, el gran Dios. Y el pueblo confirmó su alabanza verbal con un sonoro amén, ¿no? A la vez que alzaban las manos en posturas de súplica pues y alabanza. Luego se postraron en adoración, humillándose ante el Dios grande. Y realmente pues este pasaje, que es tan importante, termina pues con un clímax fabuloso, porque dice: el pueblo entendió la ley. La ley no se leía pues para cumplir con un rito, sino para que fuese entendida y acatada. Y ese es un gran reto para cada uno de los que predicamos, ¿no? La predicación del Evangelio debe ser tan sencillo, porque a quien se dirige son ovejas, y los bebederos y las comidas de las ovejas siempre están pues al alcance de ellos. Pero hay algunos que realmente también consideran de que no tienen ovejas sino jirafas, ¿no? Porque le ponen el Evangelio y la palabra de Dios tan alta que nadie la puede entender. Entonces es tarea también de cada uno de los que predicamos el Evangelio, llevarlo pues de una manera tan sencilla que pueda muy fácil hacer entender, ¿no?, a aquellos que tienen hambre y sed de nuestro Señor. Ok, vamos a ver las aplicaciones para nuestra vida de este pequeño pasaje de Nehemías, el capítulo 8, los primeros 3 versículos. Este pasaje nos ilustra pues la necesidad de leer las Escrituras, pero no hoy día, mañana, sino todo el tiempo. Un cristiano que no lee la Biblia es un creyente que se está privando a sí mismo de imprescindibles recursos espirituales. Dios nos habla a través de la palabra. Si hacemos oídos sordos a su comunicación, difícilmente nos convertiremos en cristianos maduros. Este pasaje tiene importantes cosas que decirnos al respecto, a la congregación y también a nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Pues bien, ¿qué es lo que podemos rescatar aquí como principio, como enseñanza? En primer lugar, pues que tenemos que tener un deseo de escuchar la palabra de Dios. Dice que el pueblo se reunió como un solo hombre, dejando de lado sus preferencias, dejando de lado sus rechazos personales. Ellos querían escuchar la palabra de Dios. Y ese deseo estaba por encima de cualquier otra cosa. Este deseo estaba tan anidado en los corazones que no podía ser suplido por algo o reemplazado por algo, ¿no? Ese deseo estaba pues por encima de cualquier cosa. Hoy, mi querido hermano, los creyentes tenemos pues divergencias respecto a distintas cuestiones.
sometiendo pues sus puntos de vista sobre el bautismo, el ministerio, la ordenación, las sanidades, la obra del Espíritu Santo, etcétera, 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 ¿no? No es que se pretenda decir que todas esas cuestiones carezcan de importancia. De hecho, son muy importantes, pero dividirnos por fragmentación según las preferencias personales conlleva pues a la pérdida del conjunto de todo aquello que nos une. El deseo común de honrar, aplicar y obedecer la palabra de Dios va a unirnos por encima de otras posibles diferencias. El ferviente anhelo de estudiar temas tan centrales de las Escrituras debería ser nuestro nexo en unión. Entonces, tiene que haber, mi querido hermano, para acercarte a las Escrituras, un deseo de escuchar la palabra de Dios. Otra cosa que debemos aprender es que debemos mostrar un vivo interés por las Escrituras. Dice que el pueblo pidió a Esdras que le trajera el libro de la ley de Moisés. Evidenciaban un anhelo ferviente de la palabra. Tenían hambre espiritual. Y la búsqueda de la verdad bíblica va más allá del mero deseo humano. Es un genuino don de Dios. Antes de un avivamiento, mi querido hermano, Dios pone ese vivo interés en nuestros corazones. Él también pone un avivamiento vivo en nosotros por interesarnos por Él mismo. La gente se mostraba ansiosa, pues, por conocer la verdad de Dios y no se cansaba de saber más y más de ella. Siempre en nuestras oraciones, siempre le pedimos a Dios, cuando oramos por la iglesia, que le pedimos que cada día podamos conocerte más. Hoy, mi querido hermano, las congregaciones que desean un avivamiento deberían pedir a Dios que incline sus corazones hacia la palabra. Y ese siempre también es nuestro deseo, que el Señor incline nuestro corazón a su palabra. Tercero, también podemos hablar que debemos acercarnos a las Escrituras, debemos estar atentos a las Escrituras. La gente que se congregó estaba pues convencida de que Dios les iba a hablar a través de su palabra. Este pasaje resalta su forma de escuchar, porque la Escritura dice que estuvieron atentos. Se evidenciaba, pues, como quien dice, un apremio revitalizante de su espíritu. Y esto nos hace ver, mi querido hermano, que nuestra lectura diaria de las Escrituras no nos servirá de mucho si se nos vuelve pues una rutina, o es el hecho de hacerlo en forma apresurada y mecánica a nuestro devocional, sin poner realmente nuestro corazón en ello. Escuchar una prédica puede que no dé todo el beneficio posible si no estamos en atención e interés en lo que oímos. Otra cosa que nos hace aprender también nuestros primeros versículos del capítulo 8 a 3 los primeros 3 versículos del capítulo 8 de Nehemías, y es que nos hace que debemos reaccionar a las Escrituras positivamente. La gente sabía que lo que iba a escuchar
no eran palabras de Esdras, sino que iban a escuchar la voz de Dios. Al abrir Esdras el libro, las gentes reunidas ahí se pusieron de pie y era una señal externa de su actitud interna reverente respecto pues al mensaje de las Escrituras. Esdras dio gracias al Señor por el libro que tenía en sus manos y el pueblo respondió, amén. En esa reunión no había distinción entre la exposición de las Escrituras y el culto de adoración. Todo era junto. Ambas iban a la par, surgiendo de una manera natural, una y después la otra. La adoración a Dios es tanto por la fiel exposición de su palabra como un canto. Ambas cosas pues tienen que marchar al compás. Pero también debemos tomar en cuenta que ni la escucha de la palabra ni la práctica del canto son inmunes pues al peligro de caer en la distracción, de la insinceridad y la ausencia de un genuino entusiasmo. Y eso debemos evitarlo, mi querido hermano. Siempre entonces debemos acercarnos al Señor con una reacción positiva. Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en este pasaje? Que pues debemos acercarnos al Señor pues con un deseo de escuchar la palabra de Dios, mostrar un vivo interés en las Escrituras, estar atento a las Escrituras, tener una reacción positiva a las Escrituras, ¿no? Y ahora también vamos a hablar que tenemos que mostrar humildad. El pueblo no solo se puso de pie, sino que cayó de rodillas y se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. Reconocieron pues que a través de la palabra de Dios Él estaba presente y se apoderaba de ellos un deseo de postrarse ante Él con toda humildad para adorarlo con corazones agradecidos. Buscar el rostro de Dios significaba pues cubrir el propio. Su postura era una súplica desesperante, era una posición de súplica desesperada de ayuda. Debemos entonces acercarnos también a la Biblia con humilde sumisión, y no solo porque el Señor sea su fuente y origen, sino porque Él es el único intérprete válido y seguro de las Escrituras. Y por último también algo que no es muy frecuente en los líderes, y es que se debe tener un espíritu enseñable. La palabra de Dios es relevante y actual en cualquier época y lugar. Cada una de las partes que la integran contiene pues algo adecuado para cada generación. Los levitas serían los que hicieran las veces de intérpretes y expositores entre los grupos de la gente, ayudándoles a aplicar su mensaje a los problemas del momento. Esa capacidad de los levitas habría sido puesta pues en práctica de forma tan efectiva que, no pasando mucho tiempo, las conciencias pues se verían removidas hasta el punto de las lágrimas. La correcta aplicación de las Escrituras a nuestras circunstancias es algo que es de vital importancia.
y eso debemos hacerlo. El mensaje de fondo de las Escrituras sigue vigente hoy para cada uno de nosotros, para ser aplicadas en las circunstancias y en la manera de vivir, que a pesar de que son muy distintas a las del siglo pasado, pues la palabra de Dios es vigente. Entonces, la tarea del predicador es precisamente la de ayudar a salvar la barrera entre lo que leemos y lo que sabemos que debemos poner en práctica. De eso se trata, de que encontremos y que podamos aplicar los principios bíblicos a la vida diaria. Y debemos, pues, enseñar eso. Y cuando enseñamos eso y también lo ponemos por obra, lo que nos han enseñado, o que lo que el Espíritu Santo nos está hablando, entonces estamos actuando en sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Es la aplicación de los principios divinos, pues, a las circunstancias, ¿no?, de la vida cotidiana. Bien, entonces en esta noche, resumiendo, podemos decir que debemos acercarnos a las Escrituras, pues en primer lugar, con un deseo de escuchar la voz de Dios. Segundo, siempre debe haber un interés. Debemos mostrar un interés vivo por las Escrituras. Después de que no solamente se trata, pues, de mostrar un vivo interés, sino que también debemos estar atentos a lo que las Escrituras nos están hablando. Y también debe haber siempre una reacción positiva, ¿no?, hacia la palabra de Dios. Y también debemos mostrar humildad. Y por último, tener un espíritu enseñable. Mira, puedes asistir a 20 prédicas, por ejemplo, del nuevo nacimiento. Y yo te aseguro, mi querido hermano, que en las 20 veces que lo escuches, algo nuevo te hablará el Espíritu Santo. Por eso, no nos demos pues de que todo lo sabemos. Siempre demostremos humildad y el Señor será el encargado del Espíritu Santo de, pues, revelarnos o iluminarnos para poder comprender muchas cosas que podamos aplicar a nuestra vida y que seamos instrumento de bendición para mucha gente que nos sigue. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Señor, oramos como siempre lo hacemos por la iglesia y te decimos, inclina, Señor, nuestro corazón siempre a la obediencia de tu palabra, Señor. Que cada día podamos conocerte más. Que cada día seamos llenos de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mis queridos hermanos, que Dios los bendiga. Los espero el próximo miércoles. Amén. Bendiciones.